Rivera y soy el director del diario 5 Días, que como todos ustedes saben es el diario decano de la información económica en España. 37 años nos contemplan, Banco de España muchísimos más, lo cual me da mucha envidia. Y bueno, voy a tener el honor de moderar o de intervenir en la primera mesa que nada más y nada menos que trata de hablar de las relaciones, cómo han de ser de las relaciones entre los medios de comunicación, las instituciones y las empresas. La verdad es que la mesa que se ha conformado es de primerísimo nivel, el único que desentona soy yo. Aquí a mi lado está Víctor Márquez, que es el director de comunicación del Banco de España. Marcelo Moncayo es el corresponsal de NT24 Colombia en España. Sebastián Cebrián es el director de la Asociación de Directivos de la Comunicación. Y Julian Toyer es el corresponsal jefe, nada más y nada menos que de Reuters en España. Como verán ustedes, es un elenco fantástico y yo creo que muy adecuado para debatir algo tan importante y tan espinoso a la vez como es la relación de los medios con las instituciones y las empresas. Y digo espinoso porque en nuestro ambiente, a las personas que están de DIRCOM, Sebastián o Víctor, en el mundillo periodístico decimos que están en el lado oscuro. Imagínense lo que eso significa, aparte de la coincidencia que hay ahora con el futuro estreno del nuevo episodio de Star Wars. Pero bueno, aficiones al margen. Yo creo que esta relación durante los últimos años ha ganado en profesionalidad, ha ganado en experiencia y ha ganado en confianza entre las dos partes, cosa que considero que es fundamental para que al final entre unos y otros logremos el objetivo que todos tenemos, y es que el conjunto de la sociedad tenga una mejor y mayor información. Víctor, ¿cómo ves tú esto del lado oscuro? ¿Cómo llevas lo de estar en el lado oscuro? ¿Y cómo es tu relación y cómo es tu experiencia con los medios de comunicación? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a los organizadores por contar conmigo. Yo he de decir que soy más de Star Trek que de la Guerra de las Galaxias, con lo cual me parece que no es seguramente el mejor de los símiles. Y en cualquier caso, como venía preparado para esta pregunta... ¿No estaba preparado? No, pero yo sí. Yo he de deciros que soy compañero de profesión y que durante unos cuantos años me he ganado la vida e incluso he pagado una hipoteca gracias a mi trabajo, o sea que espero que algo se me quedase. Bromas aparte, yo creo que efectivamente la relación es complicada, ¿no? Y más en una profesión como la nuestra, y repito, como la nuestra, como la mía, que es la mejor profesión del mundo, ¿no? Si no tendríamos que hacer otra cosa. Tendríamos que trabajar, ¿no? Dijo alguno. Entonces, yo creo que es una tensión en el sentido ingenieril de la palabra, ¿no? Bastante interesante, ¿no? Y bastante complicada de resolver. Y más desde el observatorio que tengo yo, que está justo al otro lado de esta plaza, donde nuestra apuesta por la transparencia seguramente tiene muchos matices y quizá alguno de los presentes podría decir es cínico porque poco transparentes son los reguladores en general y los bancos centrales más en particular. Haciendo memoria, hace unos meses estuve en Santiago de Chile en una conferencia de comunicación, precisamente, de Banca Central y Supervisión Bancaria del TEMLA. Y allí, bueno, pues estuvimos debatiendo un poco sobre el tema este de la transparencia y de la no transparencia, ¿no? Me gustaría hacer un poco de historia del tránsito que han hecho algunas de las instituciones, sobre todo de Banca Central, ¿no? Al principio... y sobre todo en los años 80, digo al principio porque es cuando yo empecé a trabajar en esto, en los años 80, bueno, todos recordamos seguro alguna de las frases de Alan Greenspan, ¿no? Y hay una frase muy famosa que a mí me encanta, dice, si usted cree que ha entendido lo que he dicho es que yo no me he explicado bien. Entonces, la comunicación en Banca Central tenía mucho de cábala, ¿no? De una cosa cuasi mística y poco entendida y de lenguaje para iniciados.
que realmente además como periodista, digamos en el lado claro del asunto, era complicado de traducir al lenguaje de la calle, ¿no? Y luego en los 90 empieza sobre todo desde el mundo de la academia a valorarse la posibilidad de que, bueno, quizá la comunicación de banca central no es tanto una trinchera en la cual hay que defenderse del común de los mortales, sino que incluso puede ser una herramienta, ¿no? Y Julián seguro que lo recuerda, y los que cubrimos en aquella época de información económica, aquello de las intervenciones verbales, ¿no? No se tocaban los tipos de interés, pero había una intervención verbal. Cuando un gobernador de Banco Central o de la Reserva Federal decía, quizá ha llegado el momento de empezar a evaluar que los riesgos estén así o asado, y todo el mundo interpretaba, ¿no? Hay algo también un poco de lo que se llamaba en tiempos kremlinología, ¿no? Si aparecía determinado general soviético al lado del premier, a la derecha o a la izquierda, eso significaba algo, ¿no? Había algo de interpretación en eso. Y desde el año 2000 todo eso ha cambiado, y la transparencia es una herramienta más. Y, en fin, esto sí que lo hemos vivido todos, cuando dijo Mario Draghi, haré todo lo que sea necesario y créanme, será suficiente. Y no se tocaron los tipos de interés, no se tomó ninguna medida efectiva y fue suficiente. Y a partir de ahí empezaron las cosas a cambiar, ¿no? Entonces, claro, hablar de transparencia, y más en banca central, pues es complicado, porque tienes esa vertiente que yo creo que afortunadamente está implantada y que es bueno que sea así, ¿no? Que seamos lo más transparentes posibles a la hora de comunicar las decisiones de política monetaria. Y en la otra parte, la de la supervisión bancaria, el asunto tiene bastantes más matices, porque la supervisión, claro, es una labor que casi por definición tiene que estar, no diría en la sombra, pero sí en un segundo plano, no fuera de la vista pública. Es como si se le preguntase a la policía, ¿van ustedes a entrar en esa casa porque creen que hay sospechosos? Pues seguramente la policía diría, ¿qué me está usted preguntando, ¿no? Bueno, pues salvando los símiles y dejando muy claro que nosotros no somos policía de nadie, a nosotros nos pasa un poco lo mismo, ¿no? A los supervisores bancarios en general, ¿no? Aceptando todas las críticas que se pueden hacer en nuestro trabajo, por supuesto. Pero también es verdad que incluso ahí, y en eso sí que hemos visto episodios muy recientes de transparencia total, cuando consideramos que debemos ser transparentes, somos absolutamente transparentes. Y hace, bueno, va a ser en una semana, un año, algunos de nosotros estuvimos ahí en un domingo en el Banco de España publicando los resultados de la revisión de activos de calidad de la banca europea, donde se publicaron cantidades ingentes de datos. Algunos de vosotros sufriríais profesionalmente para poder destilar toda aquella cantidad de datos que hace 5 o 10 años hubiera sido completamente insospechado que alguien hubiese sacado datos de tal riqueza de ratios de capital, de ratios de APRs, etcétera, etcétera, ¿no? Y 3 años antes, en nuestro caso por desgracia en España, con la crisis, pues también en septiembre del 2012 se hizo pública la revisión de la situación de la banca española y se fue absoluta y completamente transparente. Y además de haber publicado, ya digo, una ingente cantidad de datos, con todo el trabajo que eso significó para nosotros y en el caso de 2012 y para todo el conjunto del Eurosistema el año pasado, bueno, pues los teléfonos nunca se apagaron y Julián sabe mi teléfono móvil y sabe que yo solamente lo apago para dormir. Entonces, la transparencia es un concepto gaseoso, si quieres, pero que nosotros aplicamos en segunda o tercera acepción del diccionario, por poner un ejemplo sencillo, ¿no? En cualquier caso, en cuanto a la relación, repito, ¿no? Habiendo dibujado un poco ese escenario, yo creo que la relación es buena, ¿no? Para mí, en mi modesta opinión, yo creo que es clave que los puestos de comunicación de instituciones y de empresas, pues la persona que tenga la desgracia de sufrir esa carga sobre sus espaldas, conozca los códigos de la prensa, ¿no? Idealmente, si es periodista, mejor, porque yo sé de qué puedo hablar y cuándo puedo hablar con un compañero que tiene que cerrar una edición y que tiene unas premuras o que tiene que cerrar una escaleta para un telediario. Voy a entender sus necesidades porque han sido las mías, ¿no? Y yo creo que en eso se ha ganado mucho, ¿no? Se ha pasado el puesto de responsable de comunicación o de director de comunicación, ha ganado muchos matices a medida que se han ido incorporando profesionales, ¿no? del sector, ¿no? Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo. Además, creo que es fundamental que ha habido un aumento de la profesionalización, no tanto por las personas que están al frente de esas responsabilidades, sino también por los procesos y por la importancia que dentro de las instituciones y de las empresas se ha ido dando al valor comunicación, que es muy importante, y no solo la comunicación en épocas de crisis,
sino la comunicación como un activo más del día a día de las instituciones y de las empresas. No sé qué opinas tú al respecto. Sí, estoy bastante de acuerdo. A mí me gusta siempre pensar en... No sé si oye. Sí. Me gusta siempre pensar en la relación en dos términos. Uno es que al final tenemos un interés común, prácticamente negativo, que es lo peor que nos puede pasar a los dos es que la noticia salga mal, porque yo la voy a tener que corregir y cambiar y eso es lo peor, y porque luego tú entras en damage control y en hacer que esto no se vaya del carril, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, por parte de la institución hay voluntad de controlar un poco más o tener un control mayor sobre la noticia, y por parte del periodista voluntad no solo de sacar lo que quiere la institución, sino ir un poco más allá y tener algo más de contexto, o de noticias o de insight, ¿no? en buen castellano. Entonces, eso, el interés común, es algo que siempre tiene que estar ahí, incluso cuando hay peleas sobre, oye, voy a sacar esto, no lo vayas a sacar. Eso es falso, porque al fin y al cabo no hay que perder de vista que si se rompe esta visión, entramos en territorio de problemas para ambos. Y luego, más que transparencia, la segunda cosa que siempre tengo en mente, más que transparencia, hay una palabra que adapto al castellano llamándolo fluidez, pero más en el sentido anglosajón de fluid, y eso lo concibo más como algo... fluidez en el tiempo, es decir, la noticia no es solo pues, el domingo cuando se vaya a publicar los test de estrés, sino que es una relación que empieza con construir confianza mucho antes, con conocerse, con saber trabajar juntos, con hacer pues, briefings, que son cosas que existen tal vez un poco más aún en la cultura anglosajona o en instituciones multilaterales donde pues, hay más tradición tal vez de esto, ¿no? Entonces, la cobertura empieza desde la propia relación del periodista con la institución, con el director de comunicación, con preparar la noticia, agendarla, hacerla, y luego el servicio postventa, entre comillas, también, ¿no? Donde hay que acompañar, dar contexto y explicar, sobre todo, ¿no? dar sentido a la noticia, no solo sacarla. Entonces, esta fluidez también yo creo que nunca se puede perder de vista, porque en cuanto se pierde, también entramos otra vez en territorio descontrolado, donde pasan cosas que ni me gustan, ni te gustan a ti, ni gustan a los DIRCOMs, y tanto el hecho de interés común y fluidez para mí son las dos cosas que no se pueden perder. Dentro de esto, ahí sí que creo que la flexibilidad y el margen de maniobra para ambos puede ser total. Entonces ahí ya se vuelve a cuestiones de personas, pues muchas veces encajas mejor con una persona que con otra, con una institución, pero esto siempre creo que son cosas que tienen que guiar no solo el labor del periodista, pero también el labor de la institución. Y siempre y cuando los dos trabajamos en este marco, las cosas suelen ir bien, ¿no? La institución hace una comunicación provechosa y el periodista, yo creo que se puede mover en un margen para sacar cosas que son novedosas o que explican mejor la noticia que solo dar una noticia en bruto, y entonces ahí sí que se rinde un servicio al público, ¿no? Y en el mismo, bueno, el público, o sea, la responsabilidad que tú tienes como responsable de comunicación de dar un servicio al público, va en la misma línea que la que yo tengo también de dar un servicio no solo a mis clientes, sino al público en general que lee las noticias. Entonces, esto siempre para mí es el marco obligatorio para moverse. Totalmente de acuerdo. Yo creo que definir el marco es absolutamente fundamental para estas cosas. Y si me permites apropiarme del concepto fluidez, no, me parece muy bien traído, ¿no? Y que define perfectamente lo que debe ser ese tipo de relación. Sebastián ahora está en DIRCOM, pero ha tenido experiencias de DIRCOM en varias empresas de bastante peso dentro de la economía española. ¿Cómo ha sido tu experiencia y cómo ves el debate de la relación entre empresa, nos habla un poco de institución, empresa puede tener cosas similares pero cosas distintas,
¿Cómo debe encauzarse esa y cómo es tu experiencia? Me gustaría empezar provocando diciendo que realmente lo del lado oscuro es el típico tópico que nos ha venido acompañando durante muchos años, pero a mí me gustaría más incidir en un escenario más abierto, con más luz, donde al final el director de comunicación está en un espacio en el que confluyen varios ríos, ¿no? Y un río es el de los medios de comunicación, porque hay una relación directa con ellos para construir la reputación de tu organización, pero otro río es el de los empleados, porque el director de comunicación también está coordinando de una forma muy importante lo que tiene que ver con la comunicación interna y la construcción de cultura corporativa. Y otro río es el de las redes sociales, porque una parte muy importante de tu reputación también se produce a través del empoderamiento de la sociedad civil, que a través de las redes tiene voz y voto sobre infinidad de tareas, ¿no? Entonces, hombre, hablar de lados oscuros, en realidad nosotros estamos o compartimos, ¿no?, con el ámbito de los medios un mismo río. Posiblemente podamos estar en diferentes orillas, pero tenemos intereses comunes, al igual que compartimos otros ríos con otros grupos de interés. Al final, la figura del DIRCON, es verdad que hace 15 años o 20 años se podía entender más como una jefatura de prensa, las relaciones con los medios, y ha evolucionado hacia una posición más estratégica, donde se incorpora al comité ejecutivo y donde define la estrategia general de comunicación, y ahí tienes que tener una relación fluida con todos los ámbitos. Pero por llevar el tema al apartado concreto de los medios, fíjate, yo creo, en contra de lo que muchos pudieran pensar, hay quien dice, bueno, los DIRCON o el ámbito de la comunicación corporativa, cuanto más debilidad tengan al otro medio, más facilidad tendrán para colocar sus mensajes y para conseguir que se refleje realmente la posición de la empresa, ¿no?, la posición que persigue la organización. Fíjate, es todo lo contrario, ¿no? Nosotros necesitamos, las empresas, los directivos de comunicación, necesitamos grupos editoriales independientes, sólidos, con capacidad de gestión y de realmente decir lo que se debe decir en función de las circunstancias. ¿Por qué? Porque si esto no es así, dejaremos de ser importantes para gestionar esa función. Necesitamos un interlocutor acorde a lo que es un perfil directivo, donde tengamos que pelear realmente bajo un escenario de confianza, de transparencia, de relación, bajo un ámbito de fair play, y conseguir gestionar adecuadamente una relación que se sustente en hechos reales, ¿no? Por eso te digo que somos los primeros interesados en que en el flujo del río pues vaya con mucha agua, con agua muy caudalosa, y nos viene hasta bien el hecho de gestionar crisis y el hecho de tener que pelearnos, sin connotación peyorativa alguna, con ese escenario mediático que al final busca un fin lícito, que es dar informaciones veraces a la sociedad. Y nosotros, por defecto, nuestro fin lícito debe ser dar informaciones también veraces sobre nuestra organización. Jamás faltar a la verdad y, sobre todo, entender, mira, si es que es un tema que tiene que ver con el nuevo paradigma, ¿no? La sociedad civil empieza a demandar por defecto fair play, buen juego, transparencia, confianza. Las organizaciones estamos obligadas a recuperar esa confianza. Y para eso esto no es un tema de comunicación, esto es un tema de hacer bien las cosas. Los DIRCON no estamos en la clave de que a través de la comunicación podemos manejar... Oiga, mire usted, si no se hacen bien las cosas, la comunicación jamás debe ser utilizada como arma torticera para vender una mala verdad o para tergiversar la verdad. Con lo cual, yo creo que es bueno definir ese escenario en el que nosotros somos aliados fieles de nuestras organizaciones porque trabajamos para ellas, pero debemos ser también muy conscientes de que debemos trabajar en base a hechos rigurosos, ciertos, que acompañen o que sean verdaderos, y establecer vínculos de relación de confianza en el largo plazo, no solamente con los medios, sino con todos los grupos de interés que al final configuran la imagen de una empresa y por defecto de su reputación. Con lo cual, y termino como empecé, quizá el lado oscuro ya es un término un tanto denostado, y además tú lo sabes, sé que has empezado aquí para mover un poquito el debate, y ahora estamos más en un escenario de respeto mutuo y de entender, como te he dicho antes, que para las organizaciones y para los DIRCON, los medios son ahora, en una situación de crisis, más necesarios que nunca. Gracias, Sebastián, estamos absolutamente de acuerdo. Y era una provocación, evidentemente. Marcelo, tú hemos estado charlando un ratito antes de entrar a la sala. Ya me advertías que no eras un especialista en economía, sino que eres, como tú te has definido, un todólogo. Desde el punto de vista del todólogo, ¿cómo se ve la relación? Bueno, haciendo un poco alusión a lo de los lados oscuros, estoy feliz porque a mí me toca estar del lado de los Jedis, el lado de los corresponsales. Ustedes han dicho algo que a mí me parece sin duda alguna rescatable y lo comparto, que gran parte de la característica de esa relación tiene que ser transparente, lo decías tú, y tú lo decías, fluida.
Pero yo a eso le agregaría otra característica, que tiene que ser accesible. Porque a veces a los corresponsales sí se nos da acceso a la información, pero no acceso a la fuente. Y cuando un periodista ve en una página web colgada la versión oficial de tal o cual entidad, ahí recién empieza nuestro trabajo como periodista, a tratar de buscar esa fuente. Más aún en mi caso, que yo soy corresponsal de televisión de un canal 24 Horas Noticias, que llegamos desde los Estados Unidos hasta Chile, que es gente que necesita algo más que un simple texto, sino es, como dirían aquí en España, un total, un full dirían en Colombia, los norteamericanos dirían el byte. Entonces, esa accesibilidad es importante para los corresponsales, porque yo como periodista de televisión no hago poco o nada con un texto escrito que no pueda complementar. ¿A qué me refiero con eso? O sea, yo tener luego la posibilidad de llamar a una entidad, en este caso española, y decir, oye, necesito hablar con algún portavoz o vocero, diríamos, de América Latina, que me complemente lo que ustedes acaban de publicar. Y ahí es cuando viene el problema de accesibilidad. ¿Por qué? Porque a veces yo pienso que en ese nivel de transparencia, sí, la información puede ser muy veraz, muy real, muy pegada a la verdad, pero se queda ahí. Falta ese otro engranaje que permite que esa información fluya. Sí, ok, te esperamos tal día en tal lugar para darte otra declaración. Y más aún, aquí estamos corresponsales iberoamericanos que trabajamos con 7 horas de diferencia y nuestras necesidades informativas son muy distintas. A veces, si para los periodistas españoles puede ser difícil conseguir una fuente, imagínense lo complicado que es para un periodista iberoamericano cuando por suerte o no trabaja por un medio de comunicación que no puede tener el gran nombre que espera la entidad a la que uno llama, y se le cierra ese acceso. Porque, no, yo soy del medio tanto de tal país, ¿y de dónde transmites tú? ¿Y quiénes son ustedes? Y entonces se minimiza esa labor, entonces para mí pierde el nivel de transparencia principalmente y de fluidez, que son las dos características que más se han resaltado aquí en esta conversación. Entonces yo lo veo desde ese lado, ¿no? Del lado del cazador de noticias, del que está buscando continuamente, porque el hecho de que nosotros seamos periodistas en España es porque España es importante para América Latina. Lo que pasa aquí en España tiene una repercusión muy grande, teniendo un país como España, que el 10% de su población son extranjeros, entre europeos, latinoamericanos y de otras nacionalidades. Entonces, esa necesidad se ve reflejada en la información que nosotros tenemos que difundir. Entonces, sí, muy chévere, muy bien que sea accesible, transparente, pero hay que dar un paso más allá, que se permita que el periodista llegue a las fuentes, que llegue a esa persona para complementar esa noticia. Esa es mi opinión sobre ese punto. Sí, gracias. Víctor, ¿cómo afrontáis este caso, por ejemplo? Y luego hay otra pregunta que es la que os quería hacer extensiva a los 4. ¿Cómo están influyendo las nuevas tecnologías y los nuevos medios, que evidentemente nacen a raíz de ellas, en el comportamiento de la relación con el conjunto de los medios y para los periodistas como competencia o como arma o como herramienta para seguir informando? Bueno, nosotros la verdad es que yo entiendo perfectamente lo que comenta Marcelo, porque yo he sido periodista de televisión también y efectivamente, ¿no? También es verdad que, visto ya con cierta distancia, y no por quitarle razón a tu pregunta, que vamos, la comparto completamente, o a tu solicitud de acceso a las fuentes, creo que hay, últimamente los medios, los últimos 3-4 años, hay excesiva dependencia de la declaración, el total, el tener al bicho en cámara, por entendernos, y no ir un poco más allá. También es verdad que la televisión es un medio que es distinto, tiene su propia naturaleza y que quizá juega con otra dinámica, juega con otras reglas, ¿no? Ni buenas ni malas, simplemente diferentes, ¿no? Pero en nuestro caso, además, es muy complicado, porque el único portavoz que tiene el banco es el gobernador y el subgobernador, y por definición, me guste o no me guste, los bancos centrales son entes discretos, ¿no? Y su trabajo es discreto. Entonces, para nosotros cada vez que exponemos
por utilizar un término que todos entendamos, a gobernador y subgobernador, a las preguntas de los medios, siendo desde el Departamento de Comunicación los principales interesados en que esto ocurra, claro, es algo que va contra la propia genética de la institución y no del Banco de España, sino de todos los bancos centrales, ¿no? Y como digo, afortunadamente eso está cambiando, y es lo que comentaba antes en mi anterior intervención. Pero también es verdad que ese cambio en instituciones de este calado es como intentar girar un portaaviones. Un portaaviones no lo giras de bordo 180 grados. Tienes que ir a décima de grado y a décima de grado. Y hacer entender a todo el mundo en ese portaaviones que hay que girarlo. Y hay que ir hacia ahí. Pero es complicado, es muy complicado. Y repito, entiendo esto porque yo, vamos, igual que tú supongo, pues me he dado de codazos con 40 compañeros más con el micrófono en la mano para poder colocar la pregunta que yo quiero hacer para mis espectadores. Dijo que yo no lo decía por Banco de España. No. Lo digo en general, porque, sí. Y no solo a nivel económico, a nivel político. Sí. Cuando llama a pedir información a los partidos, dicen, ya está colgado en nuestro canal de YouTube. Ya, no, pero no trabaja por mí, o sea, claro, no se trata de eso. No se trata de eso. La cosa es uno poder acceder. Cosa que no me parece tan mal que esté esa información colgada, aunque sea para tener la versión oficial de esa entidad. Sí, no, vamos, repito, lo entiendo perfectamente. Vamos, hablo del Banco de España porque evidentemente es donde trabajo y es la realidad que conozco, ¿no? Pero también es verdad que nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, y ya digo, ¿no? con el traje que tenemos puesto, hacemos alguna cosa, ¿no? Me hace gracia el tema ya lo tenemos colgado en nuestro canal de YouTube, porque, por ejemplo, una de las cosas que hicimos el año pasado y que vamos a repetir ahora con el billete nuevo de 20 euros, nosotros hicimos una entrevista a nuestro director general y la hicimos, vamos, que seguramente yo soy el más torpe de todo el departamento, pero en fin, el resto del departamento que tengo son excelentes profesionales y le hicimos la entrevista que lo hubiésemos hecho desde un medio, ¿no? ¿Y por qué se cambian los billetes? ¿Y esto cuánto cuesta? ¿No? Simplemente porque no podíamos atender 40 demandas de medios de comunicación para dar la entrevista a este señor, y sabiendo que le iban a hacer esas preguntas. Y pusimos todo ese material a disposición de los medios y la verdad es que nadie me llamó para decirme, oye, vaya papelón que habéis hecho, no habéis coleccionado vosotros el soufflé, y no, al revés, todo el mundo estaba contento, estaba satisfecho y tenía sus necesidades informativas cubiertas, que a fin de cuentas es lo que me interesa. Antes Julián lo decía, mi interés es que el espectador, que el lector o el suscriptor de Reuters esté perfectamente informado. Yo tengo exactamente el mismo interés que tú y no puedo estar más de acuerdo contigo. Y efectivamente, a medida que tengas ese diálogo y esa fluidez entre estos dos lados, ¿no? Sea oscuro, claro, verde o rojo, la cosa va a redundar en beneficio de todos y de una sociedad más informada y por tanto más libre, porque tiene más capacidad de decisión, ¿no? Y respecto al tema de las nuevas tecnologías, pues mira, vuelvo a hacer referencia a esa inercia, ¿no? a la dificultad de mover instituciones de este calado en este sentido, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no tenemos cuenta de Twitter, aún, y he añadido un silencio valorativo, aún. Pero sí que seguimos Twitter y tenemos gente dedicada a seguir redes sociales. Tenemos un canal de YouTube, vamos a poner en marcha un canal en Flickr para que los medios gráficos tengan acceso a fotografías del banco, tanto históricas como presentes, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos canal en LinkedIn, aunque está más orientado pues, a temas de recursos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos dando nuestros pequeños pasos. Pero sí es verdad que es un campo a explorar, ¿no? Y es tierra virgen, por lo menos para nosotros, para el Banco de España, ¿no? Pero hay otros bancos centrales en el ámbito del eurosistema, que son los que yo más conozco y con los que más me relaciono, que hacen cosas fantásticas. Incluso yendo más allá de los límites, digamos, de la prudencia que uno podría esperar de un banco central, ¿no? Y a ese respecto, bueno, curiosamente hablando de redes sociales y de nuevos medios, hay un vídeo fantástico del Banco Central de Bélgica sobre los peligros de publicar información privada en redes sociales, que recomiendo a todo el mundo encarecidamente que vea, porque es lo que a mí me gustaría hacer cuando sea mayor, ¿no? En un momento dado, ¿no? con la comunicación del Banco de España o de la institución que me toque gestionar en ese campo, ¿no? Y hay otros que hacen cosas muy novedosas, como monitorizar Twitter con fines de supervisión macroprudencial. Y el Banco de Holanda, por ejemplo, tiene unas experiencias fantásticas en eso para
para detectar como radar de primera alerta si hay un problema con una entidad o con determinados círculos financieros, etcétera, etcétera, ¿no? Es que entiendo que ahora vuestra labor de comunicación se ha ampliado notablemente. Claro. Se ha ampliado notabilísimamente, ¿no? Claro, bueno, mira, hace 3 semanas, justo antes de las elecciones en Cataluña, bueno, tuvimos un episodio un poco extraño, que bueno, no me resisto a contarlo, pero que tiene su gracia, pero que podría haber sido una cosa muy delicada, ¿no? La sucursal del Banco de España en Barcelona, el Banco de España tiene sucursales en distintas partes de España para hacer la gestión del efectivo, para mandar los billetes sobre todo, ¿no? Y que desde ahí se distribuye a las entidades privadas y el dinero circule, ¿no? Pues la sucursal de Barcelona está en pleno centro de Barcelona, al lado de Plaza de Cataluña, en Portal del Ángel. Y entonces se daba la circunstancia de que, bueno, es verdad, eran las elecciones catalanas el domingo, ¿qué le vamos a hacer? Pero era el puente de la Merced, que eran 4 días, ¿no? Y además, la semana siguiente era fin de mes, por tanto se abonaban nóminas y se abonaban pensiones. Entonces, ¿qué pasó? Que las entidades pidieron más efectivo para satisfacer esa demanda, ¿no? Como iban a estar un día cerrados las sucursales bancarias, pues quisieron cargar a tope los cajeros automáticos y entonces pues se les mandó más dinero del habitual. Como digo, esta sucursal está en pleno centro de Barcelona, en calles de difícil acceso total. Había 25 furgones blindados en la puerta de la sucursal del Banco de España en Barcelona. Entonces empezamos a ver en Twitter fotografías de esto, diciendo, en fin, todo tipo de cosas disparatas. Bueno, se están llevando el dinero, están trayendo dinero, se están llevando el oro, ¿para qué están aquí? Bueno, en fin, una cosa relativamente graciosa. Relativamente graciosa, pero exacto. Pero claro, en un contexto preelectoral o precita electoral en Cataluña que podía ser delicado. Entonces, bueno, nosotros en modo precaución llamamos sobre todo a medios de comunicación en Barcelona diciendo, oye, sabemos que hay esto, pasa esto, esta es la explicación. Y no hay otra cosa, si te lo crees bien y si no, espérate al jueves de la semana que viene a ver si hay 20 y tantos coches igual, ¿no? Y bueno, no pasó nada, hasta que 2 días después un medio se tiró a la buena de Dios y publicó que había un plan secreto / confidencial del gobierno para abastecer de dinero a Cataluña y que no hubiese problemas en caso de un resultado electoral determinado, etcétera, etcétera. Y para mí fue muy satisfactorio volver a llamar a algunos de los medios en Barcelona y decirle, oye, si habéis visto esto, me repito a lo que os dije el otro día, y que alguien en un medio me dijese, ¿cómo han tenido la irresponsabilidad de publicar esto? Porque si lo digo yo, parece que estoy en el lado oscuro, ¿no? Pero no, me lo dijo un compañero de profesión. Me dijo, en este ambiente, en esta situación de tensión, ¿cómo alguien puede publicar esto? ¿Os han llamado? No nos han llamado. Y la explicación era tan simple y tan tonta como esa. O sea, si hubiese sido en Valencia días antes de las fallas, posiblemente la foto hubiera sido la misma. Entonces, para nosotros Twitter es una oportunidad de pulsar la visión, no iba a decir la realidad, pero no, prefiero decir la visión que tiene la calle de determinados eventos y que luego eso puede acabar calando, ¿no? Y filtrándose a los medios de comunicación generalistas y por tanto a nosotros nos da un cierto sistema de alerta. Una alerta temprana. Exacto. Pero también es verdad que, también en mi muy modesta opinión, yo creo que las redes sociales son como una ola, ¿no? La ola llega, puede ser muy alta, ¿no? Con 300 retweets o 300.000 retweets y ves la ola y te asusta, pero la ola es verdad que pasa. No es una marea, por entendernos, ¿no? Que son, digamos, el tipo de situaciones que se puede generar cuando hay pues, un desencuentro o una situación de tensión con un medio tradicional, ¿no? Y hay que saber navegarlo. Sí, exacto. Pues a nosotros nos presenta retos que son, creo que los mayores, de hecho, que hemos tenido estos últimos años. No es que sea viejo, pero he empezado a trabajar antes de redes sociales, he visto todo el auge y ahora yo creo que están entrando en una nueva época. Entonces, los retos hay claramente un reto de tiempo, es decir, que sobre todo Twitter creo que se ha modificado del todo el ciclo de noticias, que antes solía ser... Noticias solían salir por lo que sacábamos nosotros de fuentes, lo que sacaban competidores de fuentes, las portadas que teníamos a las 7 de la mañana y luego la agenda del día, ¿no? Y entonces podías tener cierto control con buena organización y todo, y veniendo de una agencia como la mía que tiene 160 años, la organización estaba muy refinada y teníamos la impresión de controlar más o menos esto, ¿no? De estar preparado y tener una actitud proactiva. Esto ya se ha acabado del todo, es decir, el ciclo de noticias, tanto por Twitter como por los periódicos que se publican en el iPad y todo,
se ha adelantado por lo menos a la noche anterior, e incluso es 24/7, continuo, permanente. Entonces, esto es el primer desafío. Tenemos que cambiar una organización que lleva muchísimos años, que tenemos en los genes de nuestras organizaciones respectivas, y tu periódico tendrá otra, pero la suya, pero esto nos presenta un reto muy importante. Tenemos que cambiar equipos, maneras de trabajar, cómo sacamos las noticias. Tal vez a nosotros, como somos una agencia, no tenemos problema de portadas o de corte, es más fácil adaptarnos, pero hasta para nosotros es muy complicado. Luego el segundo, yo creo, es que da al público la impresión de que, al fin y al cabo, todas las fuentes valen lo mismo. Vale lo mismo lo que dice un periodista que lleva 20 años estudiando, 20 años de carrera, que ha hablado con alguien en la oficina del primer ministro del Banco de España, y alguien que pasa por la calle y ha visto algo, saca una foto y lo publica. Entonces, esto es un reto para nosotros, porque el ruido que se crea, y especialmente para una agencia de prensa, donde nuestra misión siempre ha sido de trillar un poco, ¿no? Lo que verificar, confirmar con fuentes y sacar, y lo que damos normalmente se considera como algo seguro. Absolutamente. Nos presenta un reto porque hay una presión añadida que nos viene del exterior, que nos dice, oye, hay esta noticia que se está repandiendo, ¿qué hacéis al respecto? Y tal. Y también porque lo que publicamos al fin y al cabo ya está perdiendo mucho valor, entre comillas, porque el público te empieza a cuestionar, te dice, bueno, Reuters dirá esto, pero yo he leído en Twitter que alguien dice lo otro, entonces... es que eso además, perdóname que te interrumpa, pero eso, el tiempo que llevo yo en el banco, esa evolución ha ocurrido, ¿no? O sea, había algo en Twitter y los profesionales no nos llamabais. Ahora cada vez más es, oye, ¿no? Que he visto esto, ¿hay algo o no hay nada? Sí. Y efectivamente, yo creo que eso desvaloriza mucho nuestro trabajo de periodistas, ¿no? Entonces tenemos ahí un reto de... Perdona, pero fíjate, yo creo que efectivamente está ocurriendo eso, pero estoy viendo que cada vez... Esto es como un péndulo, ¿no? Hemos pasado de un extremo a otro y cada vez lo tenemos como más centrado en que evidentemente una cosa que diga Julian o cualquiera de sus colaboradores en Reuters va a misa y todas las demás... Va a misa para el público informado, yo creo. Para el público más general todavía hay una labor que hay que hacer de diferenciar fuentes, porque hay tantas fuentes, hay tanta gente que hasta crea sus propias agencias o agencias de periodistas ciudadanos, que no digo que sean malas iniciativas, me parecen geniales incluso. Pero este episodio que os he contado yo antes, yo lo he visto dado por bueno en páginas web. Claro, pero hay una pedagogía muy importante que creo que tenemos que hacer los medios más institucionalizados y las instituciones también, que es intentar explicar al público que al final... pues no todas las fuentes a lo mejor, todas pueden ser válidas, pero no todas hay que darle el mismo crédito, sobre todo para cierto tipo de información. El tercer reto yo creo que es, que complementa un poco el segundo, es pues esto de generar confianza. Entonces yo siempre digo algo a los periodistas que trabajan conmigo en el despacho de Reuters, es... news, not noise. Entonces, hay mucho ruido por ahí y no nos dejemos llevar por el ruido. Estamos aquí para parar un poco el ruido y para orientar, para estar pues un barquito en medio del océano, pero que da noticias y no genera más ruido si cabe. Y luego el cuarto reto, sobre todo para un medio como el mío, que está muy vinculado a los avances tecnológicos desde sus inicios, que por la gente que lo desconoce, Reuters se hizo famoso dando noticias por palomas mensajeras o por barcos que viajaban más rápidos que los demás desde Estados Unidos. Hoy en día competimos con nuestros principales competidores, Dow Jones y Bloomberg, al nanosegundo con relojes atómicos, entonces todavía con avances tecnológicos. Y Twitter y las redes sociales nos presentan un nuevo reto que ya no es tan una parte por velocidad, pero es más bien como, pues justamente, buscar unas respuestas a los tres retos que presenté antes, es decir, identificar fuentes y poder rápidamente decir si esta fuente es fiable o no, hacerlo de manera rápida y poder dar una respuesta de confianza a esto. Entonces, nosotros mismos estamos desarrollando herramientas tecnológicas que hacen un trabajo de curación, ¿no? De lo que hay en Twitter, donde hay algoritmos que se están construyendo para, yo qué sé, pues el día que hay un terremoto, por ejemplo, hemos hecho experiencias con esto hace poco, cuando ves que se genera cierto ruido en Twitter, que hay fotos y todo, pues poder
tener herramientas tecnológicas que nos permiten agregar todo este material y rápidamente, según la concordancia de tiempo, de lugar, de fuentes, la diversidad y tal, poder dar un poco a los periodistas elementos para analizar. Oye, pues ahí sí que te tienes que meter porque hay tanto material que se ha generado de tal forma, y entonces nos da la impresión de que sí hay algo. Y entonces creo que esto es un trabajo que están haciendo los medios, no solo el mío, pero los competidores desde luego, para dar una respuesta tecnológica a todo este entorno totalmente nuevo que se está creando. Muchas gracias, Sebastián. Pues, desde DIRCON pensemos que es una asociación que tiene casi 1000 directivos de comunicación, entonces esto nos obliga a estar muy pendiente de las tendencias, ¿no? Entonces, a raíz de lo que estáis comentando, un informe reciente se llama Edelman Barometer, que mide toda una serie de variables, incidía en que la credibilidad que se da a un medio de información general, el 65% de los encuestados, era una encuesta en más de 40 países, aseguraba que daba la máxima credibilidad a algo que encontraba en Google, ¿no? ¿De acuerdo? Meter y le daba la máxima credibilidad. El mismo porcentaje, 65%, aseguraba que le daba la máxima credibilidad a lo que decía un periódico como el Financial Times. Entonces, hombre, esa reflexión, es decir, oye, pero ¿esto quiere decir que es lo mismo? Evidentemente no. Hay que hacer una labor de pedagogía partiendo de los propios medios, porque yo he oído decir a un director de un medio muy importante que Twitter era un medio de comunicación. Quizás es una opinión más personal, pero Twitter no es un medio de comunicación, es una fuente de información. Fuente que a veces está contrastada y otras veces no. El medio, sin embargo, por defecto, sí que tiene que contrastar la información que publica. Ahí está la gran diferencia, que realmente incluso los propios buscadores o Twitter o determinadas redes sociales generan un volumen ingente de información que muchas veces, o la mayoría de las veces, no está contrastada. Y como tú bien decías, pues a veces hay que cruzar información y asegurarse de que es información fidedigna, real y demás, para que el medio le pueda dar la credibilidad pertinente. Y muchas veces ha ocurrido también que se han recogido noticias o informaciones o fotografías directamente de las redes que eran informaciones falsas o fotografías de un terremoto que ocurrió hace 5 años y no el que acababa de ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un nuevo escenario en el que desde las direcciones de comunicación, pero también desde los medios, tenemos que conjugar toda esta nueva realidad sabiendo y haciendo pedagogía con respecto a lo que es la diferenciación entre lo que son las redes y el rol que juegan y lo que debe ser un medio de información, al que se le debe exigir siempre rigurosidad, credibilidad y contrastación de la fuente, cosa que por defecto no se pide una información que aparece en Facebook o que aparece en Twitter, y sin embargo la gente tiene la percepción de que es lo mismo. Bueno, pues no es lo mismo, y eso hay que, como tú decías, para públicos informados, claro que lo tenemos claro, pero la masa social, la gran ciudadano de a pie, pues muchas veces no tiene esa diferenciación. Otra reflexión interesante, y por poner 2 datos más que tienen que ver con todo este tema. El principal informe que analiza cuáles son las principales preocupaciones de los directores de comunicación en Europa es el Euromonitor, es un informe que tiene 10 años de vida. La principal preocupación para 2.500 directivos que trabajan como directores de comunicación en 40 países es alinear la comunicación con la estrategia del negocio, ¿vale? Interesante. Segundo tema, ser capaces de generar confianza o de construir marcas reputadas. Tercer tema, el reto digital. Entonces, curiosamente, hace 4 años el reto digital era la principal preocupación. ¿Qué ha ocurrido en estos 3 años en el que, en líneas generales, los DIRCON estén más preocupados de construir reputación en base a confianza y demás, de alinear la comunicación con la estrategia, para que haya bajado el tema de las redes sociales a esa tercera pata? Bueno, la reflexión, que es muy interesante, es que por defecto la mayor parte de los directores de comunicación en Europa o de las direcciones de comunicación, a la hora de definir la estrategia, ya meten dentro de esa estrategia todo el tema digital. Lo digital ya no es una herramienta, no es un añadido, es parte de la estrategia. Y ahí se meten todo tipo de procesos, de procedimientos, de sistemas que hacen que por defecto, a la hora de definir una estrategia de comunicación, las redes sociales es parte de esa estrategia, no un añadido de yo creo esto y ahora incorporo esto, ¿no? Un matiz más, esto ocurre en Europa. DIRCON es el partner estratégico del Latin American Communication Monitor, que por primera vez analiza en 9 países de América Latina cómo está la situación de la profesión. Bueno, pues curiosamente ahí, hoy, en el 2014-2015, la principal preocupación para los profesionales de América Latina siguen siendo o son las redes sociales. Es decir, que sí que hay una diferencia, en este caso, entre Europa y en América Latina. Es muy interesante por comparación, donde parece que ese efluvio de hace 3 o 4 años ya se ha bajado para entender que esto es parte de la estrategia, y quizá en América Latina todavía se está en ese escenario, y lo hemos hablado de tú a tú con infinidad de directivos de los principales países de América Latina, sobre que ese tema acabará pasando porque acabará integrándose en la propia estrategia y será parte
de la propia estrategia. Con lo cual, bueno, vivimos momentos interesantes, ¿no? Sin duda. Marcelo. Bueno, yo quiero contar una anécdota profesional sobre la importancia del uso de las redes sociales en esto. Partiendo de la premisa de lo que contaba Julian, de el saber discernir la información real o la simple bulla que se puede hacer a través de las redes sociales. Suponiendo que la mayoría de la gente sabe discernir entre lo que es información real y lo que se queda en el mero chisme. Yo pienso que las redes sociales, además de haberse convertido en la voz de los que no tienen voz, hablando del ciudadano de a pie, es una herramienta pero indispensable para nosotros los periodistas, los corresponsales. Quiero contarles como antecedente, el canal para el que yo trabajo, NTN24, es un canal que tiene la sede en Bogotá y transmitimos para casi todos los países de América Latina con excepción de Venezuela, porque existe una decisión del gobierno venezolano de prohibir que nuestra señal salga al aire. Entonces las redes sociales se convirtieron en nuestro enlace directo con la ciudadanía venezolana, a tal punto que teníamos que crear cada día un IP distinto y una dirección de web distinta, porque cada día era bloqueada. Cada día había que cambiar la dirección. Y a la gente se le comunicaba por Twitter, estimados televidentes venezolanos, hoy vamos a estar en la cuenta tal. Y ¡buah! Se aumentaba, agregaba gente en esa cuenta de Twitter. Entonces yo creo que las redes sociales son un elemento más. Sí, en muchos casos han pauperizado la información demasiado superficial o basura. Más aún cuando hay países en donde, y lo digo de manera positiva, existe una libertad de expresión real, que toda la gente puede poner información. En otros países está prohibido. Hay países latinoamericanos donde existen leyes de comunicación que uno puede ser llevado a la cárcel si uno a través de Twitter pone una información que luego se descubre que fue falsa. Entonces hay que saber discernir las fuentes para poder apoyarse en esa información que sale de ahí y poder hacer nuestro trabajo. Voy a poner el caso Banco de España porque aquí está nuestro colega y sacó su credencial y no puede ser más que otra cosa que colega. ¿Qué pasa si el Banco de España publica algo en el Twitter que a nosotros como periodistas latinoamericanos nos llama la atención? ¿Qué vamos a hacer? Vuelvo a eso, al acceso a la fuente. Volvemos a la fuente, a llamar, porque la información de Twitter no es suficiente, sino que se necesita completar. Entonces, para no alargar mucho mi historia, yo creo que las redes sociales están, pese a que ya llevan varios años, siendo un soporte sumamente importante para nosotros como medios de, periodistas que estamos en medios de comunicación, en este caso internacionales, pero nunca olvidarnos lo que decía el compañero de Reuters, saber discernir y enseñarle a la gente que ese discernimiento tiene que ser parte de su lectura diaria de esos medios de comunicación online o de esas fuentes de información online, si no queremos darles la categoría de medios de comunicación. Pero no por eso vamos a dejar de ser periodistas, no por eso vamos a dejar de ser periodistas de calle, de agarrar un micrófono y, como dirían aquí en España, que me gusta ese término, canutazo. ¿Verdad? Canutazo. En otro país decimos un microfonazo. Porque esa es la esencia de ser periodista. Para mí sería muy fácil sentarme en un escritorio como corresponsal y empezarme a bajar todos los canales de YouTube del Partido Popular, del Socialista, de eso. Lindo mi trabajo. Como diríamos en mi país, en Ecuador, me gano el sueldo a vaca. O sea, pero esa no es la idea. O sea, la empresa para la que yo trabajo me trajo acá por algo. Entonces, hay instituciones aquí en España que han sido sumamente generosas conmigo, con los corresponsales, tanto públicas como privadas, pero a otras les falta un poquito acceder más, permitirnos llegar, no esperar que se haga un desayuno de corresponsales de prensa extranjeros con 20, 30 periodistas de todas partes de América para ir y ofrecer información. O sea, no esperar que se dé ese evento en las asociaciones de prensa extranjera para acceder a esa información, sino, sí, también hay que preguntarse qué tanto le interesa a las entidades españolas, positivo o negativamente, llegar hacia el otro lado del Atlántico. Está nuestro público. Alguna vez yo llamé a una entidad española a pedir una entrevista y me dicen,
Pero ya publicamos en nuestra cuenta de Twitter nuestro punto de vista, en nuestro Facebook. Y además dice, América Latina, como que no nos interesa llegar allá. O sea, nuestro grueso está en España. Está bien, no digo que esté mal, es su nicho, es su público objetivo. Pero yo pienso que por imagen es importante llegar en América Latina. España es, después de los Estados Unidos, el segundo país que mayor inversión tiene en América Latina. Lo dijo Su Majestad Felipe VI cuando fue proclamado, le hemos dado la espalda a América Latina, hay que volver a mirar hacia acá. Entonces, América Latina a nivel de instituciones, a nivel empresarial, a nivel periodístico, a nivel, no sé, social, siempre va a ser un referente. Y las redes sociales pueden ayudar, pueden perjudicar. E insisto, hay que enseñar a la gente a discernir esa información y cómo se puede discernir teniendo mayor accesibilidad a las fuentes. Muchas gracias por tu reflexión. Y cogiendo tu idea, vamos a ver si damos un canutazo. Quería abrir al público si tienen alguna pregunta en la parte final del debate. Siguiendo la locución del compañero, yo soy de México. Hoy Telefónica, el Banco BBV, Vizcaya, etcétera, todas las grandes empresas, Inditex, sus mayores ganancias las tienen en América Latina. Y esa correspondencia no está en las instituciones económicas, en la información, en la atención a este público latinoamericano. En mi parecer, yo entiendo que se necesita una traducción, yo creo, terminológica incluso, pero yo de verdad que pienso que las instituciones españolas tienen que equilatar la importancia de los ingresos económicos que obtienen desde nuestros países para dar una contraprestación a nivel de informativo, al menos. Sí, es mi opinión. Sí, ¿alguna cuestión? Esta es una pregunta para Marcelo. ¿Crees, Marcelo, que se convertirá Estados Unidos algún día en un país bilingüe? ¿Del todo? Qué curioso, justo hoy día en el almuerzo estábamos conversando sobre eso y la colega del Miami Herald decía que en Miami estaba pasando algo muy curioso, que estaba existiendo una segunda, tercera generación de descendientes de hispanos que no hablaban español. Entonces, yo espero que sí, obviamente, como defensor de la lengua española, y ahora que a los migrantes que vienen a España les van a tomar pruebas de idioma, yo espero que los Estados Unidos se convierta. ¿Y por qué creo yo que se está convirtiendo? Porque si no fuera así, los candidatos a la próxima presidencia de Estados Unidos no estarían hablando en inglés y no tendrían esposas guapas mexicanas. ¿Vas a decir algo más? Bueno, cambiaré el micrófono. Okay. Entonces yo creo que sí, y espero que sí. Y luego, ¿crees que debería Estados Unidos, el gobierno, extender el aprendizaje del español en todas las aulas de los Estados Unidos? ¿Cómo debería? Pues bueno, el español, desde mi punto de vista, es uno de los idiomas más importantes del mundo y yo creo que eso deben hacer desde las propias autoridades, suponiendo que algún candidato defensor de la interculturalidad, que respete el derecho de los migrantes de poder buscar un futuro mejor, considere que el español sin duda alguna es importante. Entonces yo pienso que esa es una decisión de las autoridades. O sea, ellos son los que deben tomar esa decisión, obviamente viendo la calidad de alumnos que les llegan. O sea, mucho latinoamericano, mucho defensor de la cultura hispanohablante, iberoamericana. Entonces yo pienso que tiene que nacer de ahí. Hola, buenas tardes. Me llamo Carolina. Yo quería preguntarles en qué posición está la PYME en esas relaciones de información económica, ¿vale?, en América Latina y en España. ¿Por qué? Porque son muy complicadas, ¿vale? Sabemos que a América Latina están yendo grandes empresas, también están yendo pymes, están creando
entramado empresarial, o esa es la idea, ¿vale? Pero luego no se ve reflejada en las informaciones, en prensa, etc. Entonces, me gustaría saber cómo ven ustedes esas relaciones entre las pymes y la información. No sé si me he pasado bien. No sé si... Hombre, yo... En fin, es un tema que me pilla ciertamente de lejos desde mi posición, digamos, institucional, pero sí que es algo que me interesa como... Claro, por eso me voy a meter. Como aquí puedo hablar, pues hablo de esto. No, vamos a ver. Ya pienso como periodista o como profesional de la comunicación, ¿no? Como quieran ustedes llamarme. Yo creo que el problema de las pymes, por definición, es que son instituciones y entidades que tienen unos presupuestos muy constreñidos. Entonces, y seguramente Sebastián puede aportar mucho más en esto, ¿no? Que una pyme, que además tiene unas características muy particulares en España, por tamaño, por capacidad, etcétera, sea capaz de imbricar en su genética la necesidad de entender la comunicación como parte integral de su estrategia, es complicado, ¿no? Porque además muchas de ellas que son empresas familiares, yo tengo evidencia anecdótica que dicen los británicos, ¿no? De algunos de este tipo de cosas, ¿no? Empresas familiares con cierta tradición, etcétera. ¿Y para qué necesito yo hablar con el periodista? Claro, entonces alguien tiene que decir, necesitas hablar con el periodista porque es el que te va a poner en contacto con potencialmente millones de clientes que además tienen la suerte de que hablen tu idioma, ¿no? Y yo creo que hay que hacer una apuesta por eso. Sí, por supuesto, a eso me refiero. Entonces, claro, la apuesta tiene que estar ahí, pero desde un punto de vista, no ya desde comunicación y para crear puestos de trabajo de responsables de comunicación en pymes, que ojalá, ¿no? Pero para crear puestos de trabajo en general, ¿no? Que es algo que necesitamos en este país, ¿no? Tener la capacidad, ¿no? Ver la comunicación como una herramienta de interacción directa y potencial con una base de clientes que es territorio virgen, ¿no? Al menos ya digo, es mi opinión como comunicador, ¿no? Sí, permíteme que también aborde el tema. Yo creo que hay un problema en los dos sentidos. Uno, como dice Víctor, que las pymes no tienen estructura para dedicarse parte de sus recursos a una labor de comunicación, que a lo mejor es una política que debería redefinir, posiblemente a través de las organizaciones sectoriales o patronales. Eso es un tema... Eso, también. Y luego hay, evidentemente, haciendo autocrítica, para un periódico como 5 Días, que ahora hablaremos, a lo mejor es más glamuroso dar una información de Telefónica que de Ferreterías Irisarri, por ejemplo. Aún así, he de decirle que en el caso concreto de 5 Días tenemos un espacio reservado para las pymes que en el área digital denominamos territorio pyme, que tiene muchísima información y que genera una cantidad de seguidores notable, y que le invito a que conozca y que aproveche. Yo quería decirte, si me permites, un par de cosas también. Yo creo que lo complicado para las pymes es llegar al tamaño crítico, porque hay tanta información económica, empresarial, por ahí, y los recursos de los medios de comunicación son cada vez más pequeños y más difíciles de gestionar, que el primer tema es llegar a una masa crítica. Entonces, para pymes, y conozco un poco menos el caso latinoamericano, pero relativamente bien el caso español, hay grandes empresas que son pequeñitas, pero que son número uno en el mundo por una tecnología o por un sector, el sector de la alimentación, el sector farmacéutico español, que es excepcional, pero luego hay una empresa en Cataluña que es un líder en piscinas, por ejemplo. Entonces, es llegar a una masa crítica, entonces organizarse entre pymes. Y luego yo creo que lo importante es construir una narrativa alrededor de un sector o una empresa, porque esto siempre va a llamar la atención o de un periodista o del público en general. Es decir, si consigues construir una narrativa, no sé, en este caso si te referías a alguna empresa en particular, pero sobre un sector, sobre el sector pues, de la alimentación, por ejemplo, o no sé, puede ser cualquier otra cosa, ahí sí que tienes una oportunidad de llamar la atención y destacar, y que de repente ya no estemos hablando de
tal pyme que está en tal sitio, sino de tal pyme que representa tal sector en España, y es importante para América Latina porque eso. La cuestión siempre es el so what y por qué me interesa a mí. Entonces, si tú no consigues como empresa contestar a esto, a Telefónica casi no le hace falta, o a BBVA, porque por narices le vamos a tener que cubrir. Pero si la pyme no consigue dar un so what y una narrativa, está perdida. Si lo consigue, sin embargo, tiene muchas posibilidades de interesar. Porque es verdad que, como nuestra agenda está siempre con los mismos, siempre con las grandes y todo, somos los primeros interesados en cuanto alguien nos vende una historia y dice, joder, pues qué interesante esta empresa, mira qué tecnología tiene. Claro. O mira qué sector, qué representativa del sector es. Entonces ahí, pam. Ahí sí que hay un nicho para... Además, esto, fíjate, vamos, vosotros Reuters y Bloomberg y los medios internacionales, pues en los años duros con todo lo que ha caído aquí, cuando había una cascada casi continua, no un flujo casi continuo de malas noticias, eso lo he visto yo. ¿De dónde salían las buenas noticias de las empresas españolas? De las pymes. Y vamos, vosotros habéis sacado historias de empresas pequeñitas que con 50 personas son capaces de hacer una bomba de limpieza de aguas con una tecnología que no se utiliza en ninguna parte y que resulta que te está vendiendo en el desierto del Negev. Este tipo de cosas, ¿no? Y decías, bueno, ¿y estos señores quiénes son? ¿Qué puñetas son? Pero efectivamente, porque tienen algo que contar. Tienen algo que contar. Dos ideas muy simples. Una, nunca las pymes han tenido tanta capacidad para poder realmente comunicar. Gracias a las nuevas tecnologías, cualquier compañía por defecto puede generar historias, como decíamos. Y dos, muchas veces se trata precisamente de interiorizar dentro de la pyme que si se profesionaliza lo que tiene que ver la comunicación de esa organización, pese a que los medios son reducidos y demás, pero siempre hay fórmulas, puedes crear un elemento diferenciador, una historia, ¿no? Lo que se hacía un storytelling sobre el tema. Y es más, yo creo que ahora se publican más informaciones sobre pymes que nunca. Hay muchísimos casos de startups, de compañías y demás que están haciéndose su hueco. Lo que pasa, claro, en un tejido en España donde el 90% son pymes, pues no todas pueden tener su espacio, pero sí que algunas que han sabido definir esa diferenciación, ese nicho específico, utilizando los canales que son accesibles a todos, han conseguido llamar la atención de los medios y poder tener notoriedad y reconocimiento. No, gracias a ti y gracias a todos por acompañarnos esta tarde y espero, utilizando términos económicos, que la inversión de esta hora les haya sido tan rentable como para mí. Muchísimas gracias. Gracias.